Bienvenidos a mi canal, yo soy Diana y hoy les traigo un video un poco diferente. Hace poquito estaba leyendo un libro que en mi opinión está bastante malo y se me ocurrió discutir con ustedes sobre este tema. Para eso invité a un gran amigo a platicar con nosotros también sobre qué opina él. Y bueno, igual nos gustaría mucho escuchar qué opinan ustedes en los comentarios, así que les dejo el video. Cuéntanos un poco de ti, Flavio. Pues bueno, yo soy Flavio, tengo un canal de YouTube donde trato temas de aprendizaje, escritura y productividad significativa, contando un poco de mi experiencia como escritor publicitario, pero también redactor creativo y sobre todo lector apasionado. Bueno, más que apasionado, creo que es más como que ha sido una parte muy importante de mi vida, los libros, leer, no solo libros, o sea, desde bueno, a lo que me dedico, que es la publicidad, a cosas también como para tener información o incluso ficción y cosas así. Entonces, desde muy pequeño es algo que me ha gustado mucho y creo que mi propósito con el canal y también es hacer colaboraciones contigo, Diana, es que ambos creo que tenemos el mismo sentimiento hacia la lectura y justamente terminamos de acabar de grabar un video para mi canal, así que si están interesados, les Vayan dejaremos a ahí el verlo. link en la descripción. Pero un poco en la misma vena de esta conversación, estamos explorando las distintas áreas de la lectura, porque no todo es miel sobre hojuelas a la hora de leer. También hay experiencias, también hay libros que no son tan buenos y creo que no está mal decirlo. Creo que también en gustos se rompen géneros y tal vez cada quien podrá tener sus opiniones. Yo personalmente sí pienso que hay libros que, o sea, sí, o sea, al final creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, los gustos pues pueden cambiar en épocas. Puede llegar un momento en el que incluso ya ni siquiera existan libros, esperemos que no, pero o sea, en el momento en el que estamos, como que, o sea, creo que a la hora de criticar un libro tienes que tener mucho en cuenta como tu gusto personal, el gusto, o sea, como el contexto actual, pero también la manera en que el autor se relaciona con lo que está haciendo. Yo cuando critico a un libro malo, creo que tiene que ver más en el sentido de que lo critico como lector, que he hecho muchas experiencias, pero también como, pues, en teoría sí soy como un estudioso de las letras, como que me gusta mucho ver los detalles y la manera en la que pueden utilizar el lenguaje para como producir muchos efectos y como que tener esas expectativas de sé lo que se puede lograr con un libro y muchas veces siento que hay libros que detectas que se quedan cortos o que no intentan ir más allá de lo que ofrecen o bueno, de una capa de lo que se puede ser de un libro. Y tal vez está bien, tal vez no todos los libros tienen que serlo, pero sí siento que hay libros que dentro de pues, estas categorías, que hay libros que logran mejor eso y como que son más memorables justamente porque no solo se quedan en intentar lograr algo o intentar lograr algo muy superficial y hay otros libros que no llegan a ese nivel. Entonces, sí siento que es importante, o sea, como tener en cuenta, bueno, no, o sea, no sé si es importante, no sé si tú piensas que es importante tener esto en cuenta o por qué crees que es importante hablar de esto, Diana, también como para que no me vea tan snob, o sea, tampoco, y es algo que tal vez ustedes podrán ver en el video que acabamos de hacer, pero, o sea, la idea no es como decir como que, tienes que leer como los libros más buenos o más buenos, tienes que leer los mejores libros, más que nada es como decir que, pues creo que hay libros que están, o sea, yo lo veo como una escultura, o sea, hay esculturas que tienen mejor como tallado, mejor detalle y hay esculturas, bueno, que tal vez no están tan bien pensadas o tan bien logradas, pero creo que es ya después de cierto tiempo de que eres lector o que has escrito o no sé, o tú qué opinas. Pues, o sea, igual creo que es un poco polémica esta situación de los libros que no son tan buenos, no lo sé. Y creo que depende, o sea, a manera general de dos cosas, que es el lector, o sea, qué tipo de lector eres. No es lo mismo, creo, nosotros que estudiamos letras y las cosas en las que nos vamos a fijar, y no tal vez por preferencia o gusto o yo qué sé, sino porque estamos educados para leer de cierta forma, o sea, igual la academia como que te cambia, o sea, entonces
no es lo mismo un lector, pienso, que tal vez no estudió letras que una persona que sí. Y también, pues, el tipo de libro, o sea, no vas a esperar lo mismo, siento, de ciertos libros que de otros. Y bueno, ya dentro de esto creo que hay diferentes factores que influyen. Puede ser desde, justo como dices, una mala construcción o no sé, un tema o una exploración de un tema que podría ir más allá y se quedó corta, o sea, como que tenías más expectativas, hasta como una cosa tan simple como un libro aburrido, pienso que para alguien puede ser un libro malo. O sea, creo que hay diferentes aspectos y también es subjetivo. Bueno, no sé, siento que tal vez los de letras te podrían decir que no, pero pues sí, creo que cada quien piensa que un libro es bueno o malo dependiendo de su perspectiva y justo de todo este background, o sea, seas de letras o no, ya hay detrás de ti toda esta academia que te dice que es un libro bueno o las cosas en las que te tienes que fijar para que algo sea buena literatura o no sé, la verdad es que Reyes me distrae un poco, pero espero que haya dicho algo con sentido. No, sí, totalmente. Creo que sí tienes razón en el sentido de que tal vez como nosotros con la formación académica que tenemos, como cambia tu manera de leer, pero creo que también cuando vas como tú explorando ciertos géneros, puedes ver, por ejemplo, algún lector de fantasía, creo que aprecia más cuando como hay más pensamiento en el mundo o como que tal vez puede haber como más, como que ciertos detalles o que tal vez el mundo es muy característico y tal vez te puedes como que fijar en esto que yo creo que es algo que es muy característico de los libros malos, que son como los clichés, ¿no? O esta cuestión que, o sea, un cliché, otro gato, un cliché, pues es mucho como yo lo veo como una repetición floja de algo que ya sabes que funcionó en una historia y que tú lo vuelves a poner, ¿no? Y también hay como que tal vez hay otros aspectos como los estereotipos, que es como, a mí se me hace como una caricaturización de un personaje, ¿no? Como que más allá de que realmente tenga un rasgo particular o que, no sé, alguien interesante, es como, pues nada más pues muchas veces es como un personaje muy plano, ya sea como que o siempre el fuerte o tal vez como que como lo que se critica ahorita mucho, como la damisela en peligro y el príncipe encantador y cosas así, como que todas estas figuras que en su momento pues tal vez intentaban como representar algo, pero que ahorita ya es como anticuado. O sea, siento que tal vez puedes como lector también ir viendo esto y creo que muchas veces yo, por ejemplo, tal vez no sé no leo tanto de novelas de crimen, pero un lector que tal vez sí lo ha leído, tal vez puede como distinguir mejor o sea, yo lo veo mucho como en el sentido de la profesión o de cómo se trata al libro, o sea, no, tal vez no tiene que llegar como en un nivel tan académico o tan grande como para realmente estar haciendo algo interesante. Y creo que eso es lo padre de muchos libros de ficción, como también o sea, como cuando empiezas a hacer un mundo y como que se ve muy similar a otro, como que la manera en la que trata una persona, o bueno, la manera en la que trata un autor su profesión es como, dice mucho de lo que es de su trabajo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y tal vez no solo, o sea, si estudiaste letras te puedes dar cuenta de esto, también siento que son como los lectores de los géneros los que también pueden irlo viendo. Siento que también, por ejemplo, en mi video hablamos de Harry Potter y cosas así. O sea, por eso J.K. Rowling, o sea, también fuera de la controversia que tiene, las novelas que ha tratado de sacar también dicen que son pésimas o son malas, ¿no? Como que también yo en lo particular no he leído todas, como que empecé a leer algunas, pero como que, no sé, o sea, como que tal vez mucho son como estas expectativas a veces que no se logran cumplir. A veces también siento que también tiene que ver mucho como con el momento en específico de como cuando se saca un libro. Hay veces que, pues no sé, hay veces que ciertas novelas, no sé, por ejemplo, las novelas rosas en su momento, pues era lo que todo el mundo leía y ahorita son como, bueno, creo que todavía existe como el género, pero ya no es lo mismo o incluso se puede como que volver algo que la gente ya no lo ve con tanta, o sea, ni con tanta expectativa ni animadamente. O sea, Sí. va cambiando el tiempo. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. No, creo que sí. Y justo, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas Harry Potter, lo que decía en tu video, cuando era niña, pues para mí Harry Potter era como que lo mejor. Y ya leyéndolo de adulta dices como, no manches, o sea, es que, no sé, si yo no hubiera leído Harry Potter de niña y lo leo ahorita de adulta porque pues Harry Potter está por todos lados y quiero saber de qué hablan, hubiera dicho como, híjole, ¿por
qué les gustó, ¿no? Pero pues lo leí en un momento y pues ya le agarré amor y no lo puedo dejar. Entonces, ahorita objetivamente para mí Harry Potter es un libro malo, pero de todas formas lo defiendo a capa y espada porque fue un buen libro en su momento, o sea, en esa etapa de mi vida. Y de esta parte de los clichés también que decías, no sé, spoiler, pero cuando termina Harry Potter, ¿cuál spoiler? Si vieron la película ahí sale. Harry Potter termina con su familia, con sus 20 hijos que tienen los nombres de todas esas personas que se murieron y él quería mucho. Y la verdad es que para mí aún, digo, ya no era tan niña cuando salió ese, pero, o sea, era un adolescente y de todas formas en ese momento de mi vida fue como, ¿por qué hicieron esto? Para mí arruinó como que toda esa saga que había creado, fue como telenovela, no sé, entonces... Sí, creo que justamente, ajá, sí, creo que justamente, yo también lo sentí, o sea, ni había estudiado letras ni nada, pero sabía que esto es así como, ¿esto qué? Esto es como cualquier película genérica. Creo que, creo que muchas veces como cuando estamos hablando de libros malos, y es como una película mala, o sea, son muchas fórmulas que se ve que el autor está intentando para terminar la historia. Y creo que es más como, o sea, sí te pueden calificar como de snob o de, ay, qué payaso de que digas que un libro sea malo, pero creo que cuando se compara con otros libros donde como que puedes, y era algo que leíamos, justo hablábamos hace en otro video, era como cuando tienes un libro donde puedes ir como en distintas capas y a distintas profundidades y como que realmente se toman el tiempo de que te atrapen en su mundo y luego te das cuenta que en otros es como si estuvieras viendo la misma escena que has visto en muchas películas o muchos libros, o sea, como que se pierde el efecto, ya sabes, como que ese efecto de como que te adentras en el libro es así como de, o sea, esto ya lo sé a dónde va, o sea, como lo que decía del príncipe que rescata a la princesa y destruye al dragón, o sea, ya todos conocemos esa historia, entonces ya realmente como que la magia de leer se pierde porque es nada más como si estuvieras encontrando algo repetido. O sea, y era algo que decíamos, o sea, incluso cuando un libro es bueno, también cuando puedes leerlo muchas veces y descubrir cosas nuevas. Y siento que en los libros malos ni siquiera descubres algo nuevo al momento de leerlo, porque es solo la repetición de algo que ya conocías. Entonces, siento que hay muchos libros así. Tú me comentabas, por ejemplo, de los que leías hace poco y que creo que vas a hablar más adelante en un video de Bridgerton. Sí, Pero siento que pasa así con muchos. O sea, por ejemplo, también Fifty Shades of Grey, que era lo que le criticaban, que también era mucho como de esta explotación como de escenas como eróticas y como de, como en el sentido de que realmente lo que el sexo, realmente lo que el libro vendía era el sexo, no era un libro, era como esta idea como de la representación del sexo y como de una manera también como muy cliché, ni siquiera como muy, o sea, sentía como que los personajes estaban como muy acortonados, como que siento que también es algo como que caracteriza a un libro malo, ¿no? Como que se vuelve dogmático o como que se vuelve como que te intentan como evangelizar algo, ya sabes, o sea, más que como que tener muchas posibilidades o un diálogo con distintas cosas, es así como de que no, es que es esta perspectiva o que los personajes dices, ah, pues sí, ella nada más se lo quería dar al güey pues es lo único, que muchas veces eso también pasa con, por ejemplo, tú que como que bueno, o sea, los dos lo sabemos, la representación femenina, ¿no? Muchas veces las mujeres nada más están ahí porque son el interés romántico del hombre y se les pierde toda esta personalidad. Entonces, eso también hace un libro malo. sí, y es lo que decía de los diferentes aspectos que pueden hacer un libro malo, desde, como dices, personajes, estaba pensando en la palabra en inglés, personajes como muy planos o tal vez una historia no tan bien construida, hasta, vuelvo a Harry Potter, el capítulo 1 del primer libro, o sea, si alguien pasa de ahí, bravo, porque está tan mal escrito, o sea, no es solo esta cuestión de construcción, porque la verdad pienso que el mundo de Harry Potter está bien construido, los personajes están decentes, pero, o sea, la cuestión de las palabras, o sea, ahí también para mí eso a veces, dependiendo del libro, es un mal libro, o sea, puede afectar. No sé, está, por ejemplo, este otro de La materia oscura, que también ahorita es una serie. Igual lo leí cuando era joven. Y ahí, pues, la verdad es que los temas están bastante interesantes. Está como que metafísica, religión, cuestión sobre la libertad y estas cosas,
Pero al final, en cuestión de la historia, es que Raya se está soltando pelos, lo siento. En cuestión de la historia, se me hace como que un poco floja, o sea, de repente siento que estoy leyendo Medea, que llega y se soluciona todo por intervención divina, y para mí esas cosas son bastante flojas cuando estás construyendo como que mundos fantásticos o cosas así. Y no sé, también tengo por aquí Eragon, y también en mi juventud fue como que súper librazo. Y dije, ay, lo quiero leer otra vez. Pero empecé a leerlo y justo esto que decías también de los personajes femeninos, o sea, la representación femenina, que solo es un interés. Está esta elfa súper pro, poderosa, mujer empoderada, y el protagonista del libro simplemente se enamora por ella porque es bonita y ya, o sea, todo el tiempo está diciendo que está enamorado de ella y de que es bonita y lo repite y lo repite y yo no pude seguir leyéndolo, o sea, fue como de basta. Y creo que también es otro tema, y también lo tocábamos un poco, creo que en tu video, de qué haces con un libro que simplemente no te está llamando, que te parece malo y así. Y lo que decíamos en tu video, de que puedes leer diferentes libros a la vez, creo que aquí está la parte de, no pasa nada si estás leyendo un libro, no te gustó y lo dejas. O sea, no sé, ahí también hay una estigmatización hacia las personas que no terminan los libros, cuando, si te das cuenta, el tiempo es oro en estos días. Entonces, seguir leyendo un libro solo porque tienes que terminar de leer un libro cuando no te está gustando, no sé. Sí, o sea, sí, totalmente, sí. Sí, de por sí, o sea, si lees un libro que te gusta, como lo decíamos, también puedes leer otro libro que te gusta. O sea, yo pienso que no porque te deje, o sea, que no te sientas comprometido con un libro solo porque lo empezaste, ¿no? Y muchas veces si encuentras esta cosa de como, ¿sabes? A mí también que me pasó como con, ahorita volví a leer como 100 años estaba releyendo 100 años de soledad. Y bueno, no sé quién, no sé si esto es como una como toma polémica, pero hay muchas partes donde el personaje, o sea, tal vez cuando lo leí no me metí tanto a esta cuestión de esta cuestión de violaciones en el libro, pero que el personaje le dice prácticamente a su esposa, a uno de los Marco Aurelios, o no me acuerdo, tú te lo ganaste y ahora sí, no le vas a hacer nada más a este pueblo. Y supongo que es parte de la caracterización y cosas así, pero también siento que como que esos temas van cambiando y como que es mucho, o sea, la gente subestima el poder que tienen los libros para como representar, porque si te das cuenta como que muchas veces, o sea, como que podemos tener muy como consciente del tipo de expectativas que se tenían en ciertos tiempos por los libros que se escriben. Y pues sí, como que hay esta cuestión de los personajes femeninos relegados o sea, como que realmente es muy difícil encontrar a un personaje femenino que refleje la realidad de las mujeres y mucho de esto es como que también te aleja de un libro porque, o sea, puede ser desde como no solo las mujeres, también como muchas personas que usualmente no tienen voz y que antes solo se escribían libros como, pues, por hombres blancos. Generalmente tenías que ser hombre para como que ser famoso y como que cada vez se le da más voces a más autores y gracias al internet como que se puede como tener distintas perspectivas, ¿no? Entonces, como que siento que cuando como que hay perspectivas anticuadas y que pues muchas veces se les critica a los millennials o que se les dice esto de la generación de cristal, pero creo que es porque se ve con una mirada más crítica, o sea, no estamos esperando que las historias, o sea, como aplaudirles a las historias cada vez que hacen algo, o que solo porque un libro era como muy reconocido, porque tiene cierto valor cultural, no se le puede criticar cosas que no hace bien. Y creo que mucho de lo que hace un libro malo es no representar bien la realidad en turno. O sea, cuando un libro, por ejemplo, libros que tenían la esclavitud como algo normal o sea, tal vez se pueden leer como como documento histórico, pero ya no lo lees tanto por placer, porque creo que mucho, incluso en la fantasía, necesita pues cierta realidad que tiene que tener el mundo, ¿no? Tienes que como que poder identificarte con ciertos aspectos, por lo menos que tú hayas vivido como lector o que te puedas identificar como lector. Y hay muchas veces que particularmente creo que pasa más con mujeres donde esta representación realmente no existe y mucho tiene que ver porque no están escritos por personas que hayan vivido lo que una mujer, o sea, están escritos por hombres, ¿no? Entonces,
O sea, que no tiene nada de malo, pero muchas veces sí llegan a hacer estas caricaturizaciones que pues sí afectan la experiencia de la lectura. O sea, no se puede conectar igual de la misma manera que con otro libro que no trata así a sus personajes. No, sí, 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 tiene sentido. Yo igual estoy de acuerdo en eso que dices, como que no es la misma representación que se le da, no sé, hablando de temas femeninos, pero igual, digo, estoy de acuerdo que hay que reflejar la realidad y esas cosas. Y sí, a veces, no sé, por ejemplo, en el siguiente video les voy a hablar de El Duque y yo, la primera novela de los Bridgerton, pero ahí sucede como que una violación y haciendo como que investigación para el video y así, había gente que la criticaba o sea, como que le bajaba estrellas por esa violación, cuando siento que también tienen que poner un poco el libro en su contexto, y no solo en el contexto social, sino en su contexto como novela erótica popular. O sea, no sé, sí, muy mainstream. Que sí, no busca romper con nada, no busca discutir estos temas, como por ejemplo Lolita. O sea, en Lolita pues también hay una violación a una niña y no por eso deja de ser un buen libro. La verdad es que Nabokov creo que es de los mejores escritores que puede existir, o bueno, en mi opinión. Pero tú lees Bridgerton y lo mismo que decía del primer capítulo de Harry Potter, desde que estás leyendo, o sea, las palabras te dicen como que, oh, esto está de flojera leer. O sea, no sé, fuera de las representaciones y todas estas cosas, te digo, ya me iba a meter a hablar más del libro, pero no, después les cuento qué onda con el libro. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, insisto, son muchos factores diferentes que pueden hacer que un libro sea malo, un libro sea bueno, y también depende de tus prioridades como lector, creo, no sé. No, sí, totalmente. Siento que como que sí tienes razón, hay un aspecto histórico que tal vez se puede representar, pero creo que también, como decíamos, puede ser como, o sea, yo lo vería tal vez como resumiendo, como saber que cuando es un libro malo, pues creo que puede haberlo desde tres factores, como desde malo, desde como la experiencia subjetiva como del lector, tú qué esperas, incluso tal vez, pues igual no estás en humor para leer algo tan violento, o, o sea, o incluso, pues, o incluso tal vez si te gusta, o sea, ahí tal vez el género pues lo puede permitir y no necesariamente es malo porque pues si le estás encontrando un valor, creo que es rescatable. Segundo, tal vez como en un contexto como ya más social, en el que pues por las discusiones o por la manera en la que la sociedad habla de estos temas, pues se convierte en algo como distinto, ¿no? Como que el libro sí, o sea, creo que como que con Lolita como que hay toda una historia porque creo que eventualmente el libro sí afectó directamente a la, a la persona que fue violada, pero creo que ese es un tema aparte, o sea, también como que socialmente sí hay libros como que se dejan de leer por la manera en la que pues limitan la realidad actual, ¿no? Y como que esas conversaciones son como, no sé, como, o sea, no es que como que se prohíban esos libros, sino que tal vez como que se quedan cortos en lo que esperamos de una representación de nuestra realidad o como, o sea, hablaba de la cuestión personal, de la cuestión social, como del contexto, pero también como la cuestión, yo lo vería como en la que se relacionan con otros libros. Creo que también como en el mismo aspecto de la literatura, como que cuando un libro puede hacer conversaciones o como que cuando ves que realmente está como dialogando con otros libros o como que está trayendo algo que de hace tiempo sobre la mesa y lo pone de otra manera. Creo que también en eso hay un valor y también como que incluso hay una habilidad, porque la manera en que lo hacen es lo que pues también en cierta manera les lo hacen bueno o malo. O sea, hay autores muy hábiles que pueden como integrar varias de estas referencias. Por ejemplo, bueno, no sé, ahorita pienso en Paul Auster o James Joyce. O sea, como que esos tipos, esos dos autores como que integran muy bien sus referencias y como que realmente si te das cuenta siempre están haciendo referencias a otros libros. Es ese tipo de libros que te hacen como adentrarte a otros libros y encontrar como los distintos niveles de significado en la literatura, creo que también son buenos. Y cuando un libro te das cuenta que no intenta hacer eso, pues no es que sea malo automáticamente, pero pues pierde esa como cualidad que estas otras obras
o autores sí intentan hacer. O sea, bueno, igual no satanizando los libros, la mala literatura o Ah, yo bueno, qué sí, sí, sé. sí. O Sí, yo sea, creo que, no, sí, creo que también justo, sí, como que no porque a ti te guste un libro que todos digan que es malo, significa que estás mal. O sea, siento que como que justo. justo tendrías que pensar, pues tal vez está mal para la sociedad o para los snobs de letras, pero pues si a ti te gusta, yo sigo pensando que tiene valor, porque si te gusta, creo que es lo más importante. Y más adelante tal vez no, más adelante tal vez, o incluso sí, está bien, o sea, y tal vez son esos libros los que a ti te gusta leer, y yo creo que yo los seguiría. También solo los invitaría a que si ya están leyendo más libros, también pues le dieran chance a otros géneros, porque tal vez encuentran otras cosas que incluso les gustan más, y pues sí, y ya tal vez pueden ver ciertos aspectos que es a los que nos referimos. Creo que todo lector se da cuenta de eso. Entonces, o sea, porque nos pasa cuando escuchamos música o leemos, vemos series, o sea, pero pues al final, como decía, se vuelve una cuestión pues muy personal, porque el acto es muy personal. Al final es a qué le dedicas tu tiempo, ¿no? Y esa es una decisión que nadie te puede quitar, no te puede decir qué hacer. Justo que nosotros critiquemos o no nos guste o pensemos que es un mal libro, no sé, 50 sombras de Grey, Crepúsculo, etcétera. O sea, no quiere decir que esté mal que lo leas. O sea, yo leí varios de estos libros, 50 sombras de Grey, creo que lo empecé a leer y no me gustó para nada, justo lo dejé. O sea, pueden dejarlo. Igual, o sea, no sé, son como guilty pleasures, pero no tienen que ser precisamente como gustos culposos. Simplemente, como dice Flavio, conforme avanzas en tu lectura, tu nivel lector va evolucionando y va exigiendo como que más. Y como dices de la música, escuchando música, o no sé si eres músico, no que yo sea, pero, o sea, tocas un instrumento, tu primer instrumento es el que te compraste porque te alcanzó, sabes que hay de mejor calidad y conforme vas avanzando en esa experiencia, te das cuenta de que los sonidos no, o sea, se están quedando pobres con tu habilidad y vas como que buscando un mejor instrumento y así, no sé, siento yo que es un poco así y como lo que decías, ¿no? Entonces, puedes estar hasta acá de nivel lector y si de repente tú tienes tiempo y se te antoja leer algo que llamaríamos como chatarra tal vez, como una comidita chatarra, pues no está mal. Todos comemos papitas y chicharrones de vez en cuando. Mis analogías, pero es que yo así lo veo, o sea, no sé. Entonces, No, sí, creo que creo que eso es más, muy acertado. pienso que igual no debe darle pena a la gente compartir sus lecturas, sea lo que sea que estén leyendo, y defender sus opiniones, digo, con buenos argumentos, ¿no? Si me vas a decir que 50 sombras de Grey es lo mejor porque está súper bien escrito, pues no, o sea, no le llaman a las cosas por su nombre, le dicen ahí como down there o cosas así que para mí es como que tiene su nombre. Entonces, no sé, para mí esas cosas afectan, pero sé que para otras personas puede ser como que lo mejor que han leído. Entonces, Sí, creo que igual luego podremos tener otra discusión, aparte de eso de como de nos estábamos quedando en generalidades, pero sí, acción de la se nota, o sea, pues cómo usas las palabras, no necesariamente tienes que ser como muy adornado, por ejemplo, o sea, uno de los casos más famosos es Hemingway, que pues era muy corto, pero pues dice mucho, muy poco, ¿no? Entonces, tal vez en otro video podríamos hacer como un análisis más acertado, pero creo que tal vez podrías comer algo tal vez un poco más saludable y cuesta un poco más de trabajo o más de voluntad, pero yo creo que tiene buenas consecuencias, ¿no? Entonces sí, sí, puedes comer papitas, pero no lo hagas. Yo creo que te recomendaría que le dieras oportunidad también a las ensaladas o algo un sí, poco con más proteína para el cerebro. sí, justo. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden pasar al canal de Flavio a ver la colaboración que hicimos ahí y suscríbanse a este canal. Nos vemos para la próxima.